Me gustaría empezar preguntándote por la raíz del proyecto, ¿no? De dónde surge el interés o necesidad para narrar esta historia. Bueno, a ver, el proyecto primero entró en contacto con un reportaje un reportaje fotográfico que se parecía bastante a la historia de esta mujer con 3 hombres. Y ahí un poco lo que vi era la posibilidad de hablar de las relaciones que son muy diferentes cuando uno elige relaciones a lo largo de su vida, y también el hecho un poco, yo veía un aprendizaje en el amor, ¿no? En esas 3 relaciones. Creo que, creo que las parejas no son iguales y creo que ella va eligiendo mejor cada vez, ¿no? Entonces se me antoja como una historia en la que hay un aprendizaje también en el amor, porque yo creo que al final lo que aprendemos en la vida lo aprendemos con experiencias, con prueba y error, y en realidad no se habla de esto, pero del amor también se aprende, igual que los niños también aprenden de la amistad, ¿no? Cuando los niños son pequeños y empiezan los primeros amigos, se producen pruebas y error, y al final vas seleccionando los amigos, ¿no? Pues lo mismo pasa con las parejas, y lo mismo pasaría pues con otras disciplinas de la vida. Las matemáticas se aprenden, la música se aprende, y entonces me parecía que existía la posibilidad de contar eso, ¿no? Genial. Esta vez firmas el guión junto a Bárbara, ¿no? Mm. ¿Cómo fue el proceso de escritura junto a ella y cuánto tiempo os llevó, ¿no? Porque ha habido realmente un lapso grande entre la anterior película esta. Sí, bueno, el lapso más o menos ha sido parecido al que suelo llevar, ¿no? este, me cuesta mucho hacer un lapso de tiempo de menos de 3, 4 años. Me gustaría llevar un ritmo de 2, pero también es cierto que mis, mis requerimientos familiares y también profesionales hacen que me cuesta acortar los tiempos. Luego también las financiaciones son más lentas de lo que uno desearía, ¿no? Entonces, en este caso, encima ha habido una pandemia de por medio que lo ha dilatado un poco todo, ¿no? Entonces, eso explica que yo pensaba que la película iba a estar lista en 3 años después de Petra, y han sido 4, en parte por esto que te decía de la pandemia, ¿no? Y luego, pues el trabajo con Bárbara ha sido, bueno, pues, a ver, Bárbara ya lleva trabajando mucho conmigo en las películas, es una persona que está desde el germen, desde que empezamos a hablar de qué película vamos a hacer hasta hasta la promoción, vaya, que está en el diseño de todo el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, me parecía que era bueno tenerla también como co-guionista. Ciertamente, lo que se llama, o sea, teclear puramente, pues lo he hecho más yo, pero al final un guión es el resultado también de ideas, de tramas, de personajes, de revisar luego diálogos, pero es como pues no sé, el director de fotografía no necesariamente tiene que llevar la cámara, ¿no? Pero pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Ha sido un proceso, pues ese tipo de colaboración. Imagino que también sumando una mirada femenina para la historia, ¿no? Sí, a mí siempre desde las horas del día me ha gustado hacer películas inclusivas, pero por motivos artísticos, no sociales. Me parece que la variedad incluso de nacionalidades, me gusta hacer películas con gente de aquí, gente de fuera, hombres, mujeres, sensibilidades diferentes, sensibilidades estéticas diferentes. Entonces yo creo que la diversidad, igual que es buena para la naturaleza, lo es para la creación artística, ¿no? No por motivos políticos o sociales, no. Me conoces un poco, sabes que me caso con pocas ideologías, y, y además no, no me inquieta nada no ser políticamente correcto. Entonces, sin embargo, sí que creo que de hecho, me molesta un poco las cuotas de género, las cuotas de otro tipo, porque al final te obligan a veces a recurrir
a tener que cumplir unas cuotas de manera artificial y que va a empeorar artísticamente la película, mientras que yo pues, tengo a Hélène Lubach desde mi película anterior porque es una excelente directora de foto, o a Bárbara o a Eva Baliño en el sonido, y nunca las he elegido porque fueran mujeres. Entonces, cuando de repente me encuentro en un proyecto que tengo que elegir una directora de producción que es mujer, me molesta. Y me parece que es algo que realmente no está bien. O sea, no concuerdo con esa ley, como tampoco a lo mejor concuerdo con otras muchas que tengo que respetar porque es parte de estar en un Estado de Derecho, ¿no? Pero creo que daña a las profesionales y daña a la calidad artística, porque a veces nos vemos forzados a tomar decisiones por otros motivos políticos, sociales, con los que no suelo estar de acuerdo. Yendo al casting, que creo que está muy bien, te quería preguntar un poco por cómo fue el proceso de casting para dar con los actores y actrices y qué te hizo decantarte por ellos, ¿no? Bueno, al final, cuando yo escribo un guión, procuro no pensar en los actores, primero porque nunca sabes si van a estar disponibles, entonces te enamoras ya desde el inicio de un actor o una actriz y luego pues vas a sufrir mucho, una decepción muy grande si esa persona no quiere hacer la película o no está disponible, ¿no? Incluso te puede pasar, habiendo hecho ya el casting y más o menos habiendo ya apalabrado, pues pasan cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que al menos has tenido todo un año de escritura libre de esa servidumbre, ¿no? Entonces, escribo un personaje, una trama, un guión sin pensar en nada concreto y luego, pues, a veces, si puede ser que se me ocurra a mí o a alguien de los colaboradores que dicen, pues oye, pues podría ser este actor o esta actriz y es más o menos conocido, ya los conocemos, pues tendremos un tipo de encuentro o si no es un casting, yo procuro hacer un casting, es muy importante el casting porque ya empiezo a trabajar la técnica en el casting y lo busco pues según también casi yo diría con unas reglas de proporción, ¿no? Suelo ver para un protagonista unos 50, 60 candidatos, para un secundario unos 20 candidatos y para una pequeña parte unos 10 candidatos, pues porque más o menos considero que es una regla casi que me llevo a la experiencia, es que te sale una opción realmente muy buena cada 10 candidatos. Muy buena para esa película. Quiero decir, yo he visto, de hecho, por ejemplo, Kim Ávila es el tercer casting que hace conmigo. Es que siempre le decía, no sé, no te veo para el personaje que estoy buscando y para el que te han propuesto, pero es un actor que me encanta. Entonces luego, pues, yo creo que tuvo la perseverancia de ir viniendo a los castings y al final pues ahora ha encajado perfecto, estoy encantado con su trabajo, ¿no? Es así un poco como lo he hecho. Bueno, para quien no te conoce, o sea, tienes un sistema propio de hacer el casting, ¿no? Si quieres explicar en qué consiste, con esa puntuación y todo el sistema. Sí, bueno, lo que hago es, digamos que el casting lo divido en dos partes. Una parte es una entrevista personal, en la que sobre todo intento dos cosas, ¿no? Conocer la biografía del actor para ver qué tanto se asimila a la del personaje y luego también pues para ponerlo en una situación un poco que es la ideal, la que creo que es la ideal para trabajar en la escena, que es entre relajado y concentrado. Generalmente el actor cuando llega a un casting llega demasiado tenso por naturaleza, porque siempre estás pensando que es una prueba. Entonces la entrevista personal, en la que también a veces cuento cosas sobre mí mismo, me sirve para relajarlo un poco también, ¿no? Y luego hago una pequeña escena, que es una situación entre los dos, y en esa pequeña escena lo que hacemos, pues también busco el tono, la naturalidad, los giros, para que el actor vea cómo va a ser el trabajo tanto en ensayo como en rodaje, ¿no? Y entonces luego efectivamente yo hago mi propia valoración que se basa en 3 criterios. Se basa en la similitud biográfica, o sea, cuanto más se parece el actor al personaje, eso puntúa bien. Luego el carisma físico y finalmente la calidad en la interpretación. Entonces eso me lleva a una puntuación y luego
generalmente hago una especie de... Conversamos con Bárbara, la productora, o si hay algún otro productor también, y la directora o el director de casting, sobre lo que han visto, porque grabo las improvisaciones, y más o menos solemos cerrar pues unos candidatos para hacer pruebas ya con los actores, ir mirando a ver las técnicas, y al final volvemos a hacer discusiones para ir seleccionando. Al final sí que acaba siendo un proceso. El otro día se lo explicaba a un amigo mío y me decía, pero esto te consume una barbaridad de tiempo, ¿no? Y bueno, al final una película es que estás filmando actores, ¿no? Estás filmando los errores no tienen arreglo, ¿no? Entonces has de darle muchas vueltas y has de hacerlo muy concienzudamente, ¿no? Pero eso es un poco, sería la metodología. Gracias. Ya en el rodaje, ¿cómo fue el trabajo con los actores y actrices? O sea, ¿qué destacarías? ¿O contribuyeron ellos también a perfilar a los personajes? Sí, bueno, digamos que en realidad ha habido 3 tipos de trabajos diferentes, ¿no? Yo diría que está, por un lado, el trabajo con Ana. Con Ana, aunque digamos que la técnica era la mía un poco de siempre, de trabajar entre improvisaciones, texto, la estructura de la escena, lo líquido, pero intentando estirar mucho las polaridades, o sea, intentando realmente llevarla a soltarla a lo máximo y de alegría, y que fuera de una gran felicidad y espontaneidad en las escenas alegres y felices, y también estirar mucho el momento que tiene una crisis nerviosa y de mucho dolor, ¿no? Entonces, polarizar bien a Ana. Luego con Oriol he hecho un trabajo de composición, es decir, es la primera vez que trabajo desde un actor que va a ser muy diferente al personaje, con lo cual él tiene que transformar tanto el físico como su propia psicología, su lenguaje, tiene que hacer un trabajo de llevarse a sí mismo a otro lugar, y luego ya sí que trabajar esa misma técnica desde ese otro lugar. Y luego todo el resto de los demás es un poco la técnica de siempre, sí que es asimilar más el personaje al actor. Entonces, pues tanto para los dos, para Kim y Lluís, como para el resto de los secundarios, es un trabajo más como el que he hecho en otras películas. Viendo también ahora aspectos de dirección, en tus películas suele haber una matriz que marca la dirección o los aspectos técnicos de la película, ¿no? ¿Cuál ha sido la matriz en Girasoles Silvestres? A ver, en Girasoles la matriz, digamos que tenía que ver, desde el punto de vista de la imagen plástica, he ido a buscar unos coloridos más vivos y una saturación del color más marcada, ¿no? Normalmente siempre yo he intentado que tanto el vestuario como los decorados pasaran muy desapercibidos, con tonalidades más bien neutras. Aquí quería generar una imagen algo más pop, ¿no? Y el vestuario lo hemos buscado un poquito con colores más saturados, más vivos. También hemos pintado paredes, hemos trabajado más el color de la película, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, el empleo de la música también ha sido diferente, ¿no? En mis primeras películas no había música. En Petra había una música creada con voces que daba una especie de dimensión espiritual a la película a través de la banda sonora, y aquí ha sido música existente, música que a mí me gusta mucho. Se puede decir que es música del director o del narrador, que más o menos las acerca o la asimila al personaje, pero no del todo. O sea, siempre es la música del narrador, ¿no? El narrador te hace escuchar eso fuera de la diégesis o entre la diégesis y a medio camino. Y luego, a nivel de cámara, era una cámara que era una mirada cercana, estaba muy cerca del círculo de acción, a veces penetraba dentro del círculo de acción, que se asimilaba mucho al personaje de Julia, y era una cámara muy reactiva a lo que ocurría. Casi siempre era una cámara en trípode, pero que estaba todo constantemente implicada observando, ¿no? Recuerdo que hubo
un plano que de repente hice tipo más como de mis primeras películas, tipo La Soledad, un plano fijo, en un espacio pasaba, me parece que era el personaje de Ana que cruzaba, yo le dije a Helen, plano fijo, ella entra y luego hay un off y sale, ¿no? Y Helen lo hicimos y de repente me dijo Helen, pero esto no es de esta película. O sea, que la cámara no siga es rarísimo, ¿no? Porque es como que de repente qué frío, ¿cómo es que ya no que le ha dejado de interesar el personaje cuando todo el rato estaba mirando incluso el más mínimo detalle? Entonces, al final la parte de cámara era esa cámara pues implicada, atenta, cercana. De hecho, ahora recuerdo, ¿no? Este momento en que la cámara, en 4 partes de la película, hace como este seguimiento de personaje a personaje, ¿no? Sí, porque la cámara todo el rato se está interesando por alguien. Siempre está... Es como... No es una cámara, digamos, fría, ausente. Una cámara muy humanizada, ¿no? Aunque está en trípode, ¿no? Que normalmente se siente... El espectador siente más una cámara humanizada cuando es cámara al hombro, porque es como... Recuerda al cine documental, como si alguien estuviera ahí, ¿no? Aquí el planteamiento era un poco diferente, era una cámara sobre todo con paneos que no se hacen tanto, ¿no? Pero no había prácticamente un plano fijo, a no ser que fuera de un personaje, y aún así siempre había pequeñas correcciones, porque era una cámara muy implicada. Vale. Y desde la dirección, ¿cuáles fueron las mayores dificultades a las que te afrontaste bien durante el rodaje o en el proyecto en global? Al final, para mí, en todas las películas siempre son las mismas. Las dificultades para mí siempre tienen que ver con la planificación. Los actores son muy importantes y también puede tener dificultad, ¿no? Siempre se te puede bloquear un actor en una escena y eso, quiero decir, eso se convierte en que todo lo demás pasa a segundo plano, ¿no? O sea, realmente me siento bastante cómodo con el trabajo actoral, ¿no? Como ya además hemos ensayado, hemos pasado por sus propias dificultades psicológicas, más o menos los conozco, ya el trabajo previo me da tranquilidad. No hay un trabajo previo de puesta en cuadro, con lo cual la puesta en cuadro la tengo que resolver el día a día, ¿no? Y entonces eso me produce bastante angustia y es tan importante, es tan difícil y tan importante que en esta película no ha sido más ni menos que en cualquier otra, sino que es un poco la tortura del rodaje, es la puesta en cuadro, en mi caso, ¿no? Habrá a lo mejor otros que se sienten ya muy cómodos o han hecho un storyboard y está ya todo tan claro y van a sufrir más con los actores, no lo sé, ¿no? O con otros elementos, ¿no? Yo sufro bastante con la puesta en cuadro y también a veces con elementos escénicos o escenográficos, ¿no? Me gustaría a veces que la escenografía estuviera más pulida, el vestuario, el maquillaje, todo eso no siempre es fácil, ¿no? Eso es lo que más me hace sufrir, pero es en esta y en todas. Y a nivel de producción, ¿qué dificultades encontraste, ¿no? Aparte de una pandemia por medio? Bueno, eso fue difícil porque digamos que la película la diseñamos antes de la pandemia y luego pues entró la pandemia, ¿no? Entonces al final, bueno, pues tienes que resolver problemas. En todas las películas ha pasado que hay que resolver problemas de producción. En este caso pues tuvimos que quitar algunas escenas que eran más complicadas a nivel de pandemia y las encarecía mucho hacerlas en la pandemia, y luego también tuvimos que reservar una pequeña parte para contingencias, como una especie de autoseguro, ¿no? Que dijimos, bueno, pues hemos financiado esto, nos vamos a gastar esto menos una parte por si acaso, ¿no? Lo cual eso hace que la producción sangre un pelín, porque había estado diseñada de otra manera y te encuentras... Pero bueno, es parte del hacer cinematográfico. El cine, ningún otro arte depende tanto de las condiciones presentes en las que se hace, ¿no? Si hay una pandemia, pues lo haces con una pandemia. Hay una guerra, se ha hecho con una guerra. Está todo maravilloso, pues qué bien. De
hecho incorporas el COVID en la ficción, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Sí, bueno, porque para mí el cine que yo hago tiene algo también que ver con un reflejo de nuestro tiempo, de nuestra realidad, ¿no? Entonces, de repente digo, bueno, pero si es una película que no sale de COVID, ¿a qué época se refiere? Tiene que ser o antes o después. Después no sabemos cómo va a ser. Antes, pues entonces es una película de época, en realidad, ¿no? Y para mí era muy importante, pues, anclarla en ese periodo histórico. Luego te voy a preguntar un poco por cómo habéis trabajado el sonido, ¿no? Vale, yo el sonido generalmente domina, en mis películas domina el diálogo, ¿no? Entonces, al final, generalmente buscamos las soluciones técnicas para que el diálogo sea directo y sea lo más claro posible, ¿no? Entonces, con Eva, pues, claro, el directo sufre siempre mucho en las películas, entonces aquí lo trabajamos, pues lo intentamos proteger bastante, ¿no? Pues usamos 2 perchas, intentamos previamente preparar el espacio en lo que no está visualmente para evitar reverberaciones. Entonces el directo es muy importante, ¿no? Luego en esta película hicimos un poco un trabajo se puede decir como de surround, con algunos instrumentos de cuerdas y de vientos para determinadas escenas darles un poquito más de intensidad dramática, ¿no? Cosa que no había hecho antes. Y luego estaba el tema de la música, y la música también en la mezcla era muy importante porque yo quería una música muy afirmada, ¿no? Cuando empieza la peli, de hecho cuando siempre empieza la peli, ahora pues que he hecho o en el Festival de San Sebastián hicimos la prueba técnica, a mí me parecía que incluso la música no estaba suficientemente alta, ¿no? Pero todo el mundo me decía, los técnicos decían, ostras, es que te has pasado con la música del inicio, ¿no? Digo, bueno, vale, dejémoslo entonces como la tenéis, a 7, que es lo que toca, pero sí que me parecía que la música cuando entra incluso ahoga el diálogo, y me parece más importante la música y el diálogo, pues en esas escenas se puede ahogar y no me parecía un problema. Justo hablábamos de sonido y nos han atacado las cotorras. Sí, nos han atacado las cotorras, pero bueno, está bien, ¿no? Porque justamente estamos hablando de sonido, ha pasado eso, pues el que está escuchando o viendo esto, pues verá la importancia y cómo el sonido modifica todo. Yo creo que ha venido bien que nos haya pasado. Luego, ¿eres de los pocos directores que todavía filman en analógico? ¿Qué te lleva a seguir filmando así hoy en día? Sí, bueno, el analógico es, claro, al final es el medio que me siento a gusto, que me gusta, que creo que produce tanto la imagen más hermosa como también te fuerza a la praxis más adecuada. Entonces, no me gusta ni la praxis digital ni tampoco la imagen digital. Entonces, simplemente mientras se fabriquen cámaras, bueno, mientras se fabrique película, pues las cámaras ya no se fabrican, ya son las antiguas, pero mientras funcionen las cámaras, mientras los laboratorios revelen y Kodak siga fabricando stock, pues seguirá haciendo las películas en 35. Luego al final no creo que sean más caras. Mis películas, pues si comparamos mis películas en cuanto al coste total con el coste total de otros compañeros que están haciendo películas dentro del mismo esquema, valen más o menos lo mismo. Lo que pasa es que, pues efectivamente, tengo que distribuir los pesos de otra manera. Girasoles silvestres, ¿de dónde surge el título? No, el título realmente estuvimos Bárbara y yo dándole muchas vueltas. Muchas veces, como también la película misma se relaciona con otras películas y con otros títulos. Petra nos gustaba mucho porque tenía una muy bonita sonoridad, era un personaje, pero no queríamos recurrir ahora al mismo planteamiento del nombre de la protagonista, y luego también pues había recurrido a títulos más temáticos, como puede ser La soledad, ¿no? En este caso no quería ni un personaje, ni un tema, ni una trama, como por ejemplo el tiro en la cabeza, ¿no? Claramente va a ser una historia donde se pega un tiro a alguien, ¿no? Entonces, generalmente cuando no estás ni en la trama, ni en el tema, ni en el personaje, tienes que recurrir a algo un poco poético, que no acaba de explicarlo todo,
Pero bueno, pues cada espectador podrá encontrar claves, ¿no? Yo creo que girasoles silvestres, pues, son dos palabras que son muy connotativas. Pues cada uno podrá interpretarlas como quiera, pero me parece que son ricas en connotaciones posibles y relacionadas con la película, ¿no? ¿No? Y que ha ayudado también a hacer un póster muy bonito, ¿no? Sí, luego, pero bueno, el póster lógicamente es muy posterior. Sí, el póster también hace, yo creo que es un póster bueno porque tiene un color cálido, que me parece que eso le va bien. Está ella, creo que cuenta que es la historia de ella, y luego hace alusión a este título con las flores, los girasoles, y por lo tanto también deja algo evocativo, poético, que se enlaza con el título. Entonces trabaja bien con el título, sí. Bueno, una pregunta que no suele gustar a los directores, ¿cuál es para ti la tesis de la película o con qué idea quieres que se quede el espectador al ver la película? Ninguna realmente, porque yo no soy un director de tesis, ¿no? No me gusta el cine ideológico ni el cine que adoctrina al espectador. A veces, cuando oigo hay que educar al espectador, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, no, el cine no tiene que educar a nadie de nada. Eso al final es adoctrinamiento, ¿no? Entonces, no hay una tesis. Para mí la película trabaja o plantea un problema humano, ¿no? El problema de las relaciones entre hombres y mujeres. Es un tema importante, lógicamente, y es un tema que no lo va a poder resolver una película. Pero sí que invita la película a que cada espectador pues haga un recorrido tanto de su propia biografía como también general sobre el problema de las relaciones. ¿Por qué unas funcionan? ¿Por qué otras no? En realidad las relaciones tampoco es que nunca ni funcionan ni dejan de funcionar, sino que funcionan también parcialmente. Claramente, por ejemplo, en la película, aunque el personaje que hace Oriol, el de Óscar, pues tiene muchos problemas, pero también tiene cosas buenas para ella, ¿no? Entonces ella realmente disfruta mucho esa relación a esa persona, ¿no? Bueno, pues es invitar, ¿no?, a la reflexión sobre un tema y hacerlo alejado siempre de posiciones dogmáticas o posiciones ideológicas, ¿no? Dejando espacio al espectador, ¿no? Sí, pero no es espacio porque sí, o sea, es decir, a mí lo que generalmente siempre he tenido un gran rechazo hacia las ideologías y a todos los ismos. Al final, cualquier ismo es la defensa de alguien, pero desgraciadamente contra alguien. Entonces, ¿qué pasa? Creo que defender cosas es bueno, pero ir en contra de otras personas, otros colectivos, no lo es, ¿no? Entonces, no existe ningún ismo que no cumple esa regla. Defiende a alguien contra alguien, ¿no? Contra alguien que se siente atacado. Pero por eso también generalmente un ismo genera un ismo contrario. Y a mí eso me parece que no es bueno, ¿no? Comentaste que, bueno, que Sonido y Silencio había sido tu ataque terrorista, que ahora ibas a hacer un par de películas quizá más en otra línea, y mi pregunta es, ¿vas a volver a hacer otro ataque terrorista en el futuro? ¿Con qué perspectivas hay? Es que no lo sé lo que haré. Ahora mismo tengo una película en ciernes y lo más importante en este momento es esa película. Luego creo que voy a proyectar dentro de poco otra porque también tengo un par de ideas que me gustan y creo que... Pero no lo sé. Puede ser, empiezo a intuir, puede ser que mi próxima película, si llega a hacerse en la manera como me gustaría hacerla, que acabe fijando una matriz que luego reproduzca. Porque con 7 películas hechas, las he podido mirar
y creo que puedo ahora hacer una síntesis, ¿no? Una síntesis en la que creo que pueda reconocerme y creo que sea una síntesis que tenga una homogeneidad, ¿no? Creo que pueda tener un sentido. Y empiezo a intuir que tal vez esta octava película llegue a esa matriz que luego me permita ir reproduciéndola y hacer variaciones sobre esa, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque hasta ahora en cada película estás buscando una matriz distinta, Sí. Y ahora estás intentando dar con una ya para seguir en una línea concreta, ¿no? Sí, A lo pero, Woody Allen, ¿no? sí, pero porque me parece que, por lo menos desde la parte fílmica, creo que estoy ya a punto. Luego puede que sea una matriz puramente fílmica y en cambio temáticamente y las historias varíen mucho más, ¿no? Pero me da la sensación de que hay algo que sí que se me va a cerrar, ¿no? ¿Y nos puedes contar algo de la próxima película? Es la producción francesa, ¿no? Creo. Es una producción francesa, es una historia de adolescentes en el último año del bachillerato, en un pueblo en Bretaña. Bueno, porque lo demás todavía está en elaboración y todo eso. Vale, pues si quieres dejar alguna última observación de Girasoles Silvestres, te dejo... No, bueno, es curioso, ¿no? Porque sí, es una película... Al final, mi trabajo también siempre hasta ahora ha sido muy en espiral, ¿no? Me parece que voy avanzando, pruebo cosas nuevas, pero hay algunos motivos que vuelven, ¿no? Me parece que curiosamente la hemos presentado en San Sebastián, igual que presentamos Tiro en la cabeza, y hay algo de problema social, político, creo parecido en ese momento con Tiro en la cabeza respecto al problema del terrorismo. Había algo que me parecía que no se estaba llevando bien y eso también provocó pues, unas reacciones muy controvertidas. Creo que ahora con Girasoles toco un tema que tiene que ver con los nuevos roles de hombre y mujer, que también hay determinadas ideologías muy fuertes, muy marcadas, y hay una guerra ahí muy fuerte, que es una película que también pues intenta, de una manera a lo mejor más sutil que Tiro en la cabeza, que era más como un puñetazo en la cara, pero toca de una manera incómoda, sobre todo para esas ideologías, ¿no? El problema este de los nuevos roles y cómo van a ser las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, pues mucha suerte con la película ahora de estreno. Venga, pues muchas gracias.